Buenos días, profe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero se encuentren bien. Ya son las 7:35 de la mañana, entonces ya tenemos una concurrencia de 15 participantes. Entonces yo creo que podemos arrancar. Esta ecuación de tipo cuadrático el día de hoy nos va a ayudar justamente a conocer un poco más allá de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el tema de factorización, ¿sí? Y vamos a utilizar una factorización de tipo cuadrático que va a tener esa forma que les estoy mostrando, que es de la forma ax al cuadrado más bx más c, y esa ecuación de tipo cuadrático nos va a ayudar a solucionar unos casos de factorización que, como ustedes ven en sus apuntes o notas de la semana número 10, que eso es un material de apoyo adicional, simplemente ustedes cuando van a factorizar una ecuación o de alguna manera quieren conocer cuáles son los factores de los que se derivan una ecuación de tipo cuadrático, pues ustedes generalmente ven tres casos de factorización. ¿Listo? Entonces uno generalmente ve una factorización, por ejemplo, entonces uno ve una factorización que es, por ejemplo, x al cuadrado menos al cuadrado. Entonces esta factorización se conoce como una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Permítame acá. Entonces, esta factorización o este término puede ser factorizado mediante una diferencia de cuadrados. Entonces, si usted supiera bien los casos de factorización que vio en el colegio, usted tuvo que haber visto una diferencia de cuadrados para factorizar estas expresiones. ¿Listo? Por otro lado, también a uno generalmente en los colegios le muestran a uno expresiones de la forma x al cuadrado más 2bx más, entonces permítame cambiar la b por la letra a, simplemente es notación, ustedes no se preocupen. Entonces aquí puedo tener o más o menos, no importa. Y entonces esta es muy conocida porque generalmente le dicen a uno que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces me dice, uy, no, pues esto es un... Entonces el famoso trinomio. Es un trinomio porque tiene una, dos y tres expresiones. Entonces son tres, por eso se llama trinomio. Cuadrado perfecto. ¿Listo? Perfecto. Y por otro lado, ¿sí? Hay una expresión que es el trinomio, eso se llama factorización del trinomio general ax al cuadrado más bx más c, o bueno, a veces acá es más o menos, y permítame quitarle esta letra a. Y entonces, este también es un trinomio de esa forma, y a veces, muchas veces, le dicen a uno, busque los números que multiplicados le den c y que sumados o restados le den b. Entonces ese es trinomio de la forma, pues, o trinomio con coeficientes BC. Coeficientes simplemente sinónimo de número, ¿listo? Entonces tanto la B como la C son números,
¿sí? Entonces por eso simplemente se utiliza la palabra coeficiente. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos 3 y pues el más general de las expresiones algebraicas que puedan llegar a tener cuadrado, entonces simplemente va a ser esta. Entonces va a ser x, entonces así va a ser a x al cuadrado más bx más c. Entonces este se conoce como, entonces es un trinomio con coeficientes a, b y c. ¿Listo? Entonces, uno generalmente le enseñan un caso de factorización para este, un caso de factorización para este, otro caso de factorización para este y pues otro caso de factorización para ese, que serían 4 casos de factorización. Después del factor común vienen efectivamente 4 casos de factorización más. Si usted, por ejemplo, quisiera revisar el álgebra de Baldor, que pues es un libro que a través de la historia se ha hecho muy famoso simplemente por el hecho de que es un texto muy bien elaborado y nos permite conocer los fundamentos del álgebra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el día de hoy yo simplemente les voy a enseñar a factorizar este. Entonces, ¿por qué les puedo enseñar a factorizar este? Lo voy a encerrar acá. Porque voy a enseñarles a factorizar este trinomio. Porque si usted factoriza o aprende a factorizar estos 3, usted los puede llegar a factorizar. Con el mismo método que factorizo este, usted puede factorizar estos. Ah, que es que a usted le enseñaron en el colegio que esto se hace en un paso. Sí, pero es que es más fácil usted aprenderse un método, aprenderse 4 métodos, aun cuando este método sea muy sencillo de resolver, porque este método va a ser un poquito largo, ¿sí? Pero es certero, ¿sí? Y pues tampoco es que sea tan largo. Entonces, les voy a mostrar cuáles son los pasos, ¿sí?, necesarios para que nosotros podamos llegar a realizar una buena factorización, pues en este caso, pues de un trinomio con coeficientes a, b y c. ¿Listo? Entonces, simplemente tengo mi trinomio, permítame, lo voy a volver a copiar, bien chévere. Sí. Acá entonces, vamos a hacer como los pasos pues para hoy. Entonces simplemente tengo mi trinomio a x al cuadrado más b x más c. ¿Listo? Mi trinomio. ¿Cuántas partes tengo y por qué sé que es un trinomio? Porque tengo efectivamente, permítame, una parte, 2 partes y una tercera parte, y por eso se llama un trinomio. Como usted tiene este trinomio, que es su trinomio general, lo que vamos a hacer después de tener mi trinomio es identificar los coeficientes a, b y c. ¿A quién debo identificar? Debo identificar a los coeficientes a, b y c. Entonces permítame, cambio acá el color. Entonces, usted tiene su ejercicio, digamos, este es mi ejercicio, y entonces ahora tengo que identificar, ¿sí?, quién es A, quién es B y quién es C. Recuerden que A, B y C son números que pueden ser positivos o negativos. Entonces aquí voy haciendo como el texto acá. Entonces lo primero que debo hacer, sí, voy a colocarlo acá. Entonces aquí es problema. Entonces en este paso, entonces digamos paso 1, reconocer el problema
de factorizar. ¿Listo? Y recuerden que uno siempre, entonces, recordar que siempre se debe ordenar. Entonces aquí voy a poner x al cuadrado, después x y finalmente c. ¿Listo? Entonces aquí lo que les estoy diciendo simplemente es que usted debe reconocer su problema de factorización y que debe ordenarlo de esta manera. ¿Cómo lo debe ordenar? Justamente primero va este término que es el que tiene x al cuadrado, después viene x y pues por último c. Ahora, en este siguiente pasito, que es este que tengo justamente acá, debo reconocer quién es A, ¿sí? Entonces debo reconocer quién es A, quién es B y quién es C. ¿Listo? Entonces realmente ese paso es como identificar, ¿sí? Entonces ese paso justamente que va a ser el paso 2. Entonces el paso 2 simplemente es identificar quién es A, B y C, que son números que pueden ser, entonces acá, positivos o negativos. ¿Listo? Entonces, para que quede muy claro eso, esos números A, B y C van a ser, valga la redundancia, números, pero ellos pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Listo? Entonces, vamos en el paso 1, reconocemos nuestro problema de factorización. Paso 2, identifico quién es A, quién es B, quién es C. Paso 3, entonces el paso 3 lo voy a colocar en rojo porque aquí es donde está la cuestión del asunto. Entonces el paso número 3 va a ser muy importante porque en ese paso número 3 entonces vamos a encontrar lo que nosotros llamamos las raíces de la ecuación, ¿sí? Entonces encontrar las raíces de la ecuación significa utilizar una expresión que se conoce como la fórmula cuadrática. Entonces después de que usted identifica A, B y C los tiene que reemplazar aquí, mire. Entonces vamos a decir que X puede ser B más raíz de B al cuadrado, permítame, no, sí, de B al cuadrado, menos 4 por A por C. Y todo dentro de la raíz, dividido, todo está dividido, todo, no es no una parte de la raíz, sino toda la raíz, perdón, sino, ya que va un menos, es menos B más raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Listo? Esta ecuación se conoce como la fórmula cuadrática. Ahora, tengo esa, pero también tengo que buscar otra, que va a ser ella misma, simplemente que usted tiene que volverla a escribir por lo siguiente. Entonces, menos B menos raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Listo? Entonces, generalmente esto lo llama uno X1 y esto lo llama uno X2. Es decir, que cuando usted utiliza su fórmula cuadrática, usted va a tener dos soluciones. Va a obtener dos valores de X1 y un valor para X1 y un valor para X2, es decir, va a obtener dos valores para X. Entonces este paso número 3 simplemente es reemplazar, y es que literalmente vamos a reemplazar tanto a A como a B como a C en esta fórmula cuadrática. ¿Listo? Entonces,
Entonces aquí lo voy a colocar. Voy a poner aquí, entonces paso 3. Paso 3 simplemente es reemplazar los coeficientes A, B y C en las ecuaciones de color rojo. ¿Listo? Y realizar las operaciones. ¿Listo? Perfecto. Eso nos va a ayudar a encontrar las raíces, ¿sí? Y para factorizar, porque nos falta el último pasito que es la factorización, pues entonces, cuando usted tiene su expresión que dijimos que era ax al cuadrado más bx más c, usted puede, en el último paso, que es el paso número 4, lo puede factorizar como x. Entonces aquí vamos a discutir, podemos colocar x más o menos x1, ¿listo? Y x más o menos x2. Es decir, que la manera de factorizar esta expresión algebraica es de esta forma. Porque x1 puede ser positivo o negativo, entonces para que lo tengan muy presente. Si x1 le da negativo, aquí va a pasar positivo. Pero si x1 le da positivo, entonces aquí pasa negativo. Es decir, intercambio los signos, ¿sí? Entonces acá voy a hacer como una especie de notica, y es que entonces una especie de nota. Entonces si x1 al calcularse dio positivo, en la factorización se pone negativo. Si x1 dio negativo, en la factorización se debe colocar positivo. ¿Listo? Lo mismo aplica para x2. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan presente, ¿sí? Entonces, si la vaina dio negativa, se pone positivo, y si dio positivo, se pone negativo, es decir, se intercambian los signos. ¿Listo? Vamos a ver esto pues con un ejemplo, y entonces simplemente vamos a considerar esos pasitos, y entonces vamos a factorizar una expresión. Entonces la expresión que vamos a factorizar, vamos a factorizar, por ejemplo, una expresión de tipo, de alguno de estos tipos que vimos anteriormente, discúlpenme. Entonces voy a hacer ejemplitos de cada uno de ellos, ¿sí? Y simplemente voy a arrancar con un primer caso. Entonces, bueno, al final habrá un último paso que sería un paso precisamente de confirmación. ¿Qué significa de confirmación? Pues eso implica que usted debería poder corroborar su factorización. ¿Y cómo se corrobora la factorización? Pues mire que aquí tenemos nuestra expresión y generamos dos términos en paréntesis que vamos a multiplicar. Entonces ya saben que la manera correcta de saber si quedó bien hecha la factorización es multiplicando. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con un ejemplo 1. Lo voy a colocar como x cuadrado.
Bueno, otra cosa que no es muy importante, pero a usted le pueden cambiar la x, por ejemplo, por m. Entonces le pueden poner aquí en vez de x, m al cuadrado o m, o y al cuadrado por y, o una letra que tenga el cuadrado. Recuerden que si la letra lleva un cuadrado, pues sobre esa letra es la que se debe ordenar. Pues generalmente se utiliza la letra X, pero como hay tantas letras del alfabeto, pues uno pudiera utilizar cualquiera. Listo. Y entonces simplemente el ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Considere x al cuadrado. Mire, x al cuadrado más x menos 2. ¿Listo? Entonces, note que esta es una expresión que queremos factorizar. Y ya está ordenada, mire, está ordenada x al cuadrado, x y pues el último coeficiente que es menos 2. Es decir, que tenemos esta expresión y tenemos nuestro primer paso. Entonces, el primer paso es realmente mirar si está ordenado. Entonces, pues esto está ordenado, mire, x al cuadrado, después la x, ¿listo? Entonces está muy sencillo de verificar que está ordenadito. Paso 1 ya quedó el paso 1. Paso 2, identificar quién es A, quién es B y quién es C. Listo. Entonces usted aquí va a identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, si usted revisa del paso número 1, A es quien acompaña a X al cuadrado. Entonces, bueno, A es el número que acompaña a X al cuadrado. Entonces, aquí hay un número que uno generalmente no pone, pero ahí es fácil de reconocer, y ese número es precisamente el número. Entonces decimos que A es igual a 1. ¿Listo? Entonces A es igual a 1 porque es el número que acompaña a X al cuadrado. No puede ser 0, porque si fuera 0, 0 por X al cuadrado le daría 0, entonces no existiría ese término, pero el término sí existe, entonces simplemente es 1. ¿Listo? Aquí, en este caso, entonces vamos a mirar quién es ese coeficiente. Entonces B es el número que acompaña a X. Bueno, entonces B es el número que acompaña a X. Listo. Entonces, en este caso B, si usted se da cuenta, B es igual a ¿quién? También a 1. Sucedió exactamente lo mismo. B es igual a 1. Y nos falta otro, que es este último, que es cuando queda libre. Entonces aquí, ¿quién tenemos? C. Entonces C es un número que está libre. Es el último término. Pues en este caso C es igual a menos 2. ¿Listo? Pues que quede claro eso. C es igual a menos 2. Listo. Negativo. Negativo, sí, aquí quedó el negativo. Es menos 2. ¿Listo? Ya está el paso número 2. Paso número 3, reemplazar los coeficientes A, B y C en las ecuaciones de color rojo y realizar las operaciones. Bueno. Entonces yo voy a hacer eso. Entonces para eso, discúlpeme, voy a escribir mi fórmula cuadrática. Esta fórmula cuadrática, y se dio cuenta, una es positivo y aquí hay un negativo. Si se da cuenta cuál es la diferencia, un más y un menos. Entonces generalmente esa ecuación la escriben como X es igual a menos B, y entonces puede ser positiva o puede ser negativa, mire. Menos B más, menos B menos. Del resto es completamente igual. Raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C. Y esto está dividido entre 2 veces A. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que no se asusten, simplemente voy a reemplazar. Entonces, cuando usted le escuche la palabra reemplazar, copie lo que le van diciendo. Entonces, aquí hay un menos, entonces voy a copiar este menos, mire. Menos. B. ¿Cuánto vale B? B vale 1, entonces menos 1. ¿Sí? Entonces estoy reemplazando la B por 1. Ahora aparece un más.
Entonces, más. Debajo de ese más hay un menos. Entonces coloco el menos. Sí, es como ir copiando y ir tachando. Raíz. Entonces aquí ojo porque esa es una raíz cuadrada y la hago bien grande porque ningún término se va a quedar por fuera de esa raíz. B al cuadrado. ¿Quién es B? B es 1. Entonces 1 al cuadrado. Menos. Les pongo el menos. Entonces mire, ya tengo este término. Ya también hice este. Ya tengo este menos. Ahora me dice que copie un 4. Entonces copio 4, mire. 4. Entonces cancelo ese 4. Ahora me dice copia A. ¿Cuánto vale A? A vale 1. Entonces, porque es una multiplicación. 1. ¿Listo? ¿Y cuánto vale C? Uy, C es negativo. Entonces ahí usted va a multiplicar. Y mi recomendación es que cuando los números sean negativos, siempre póngalos en un paréntesis. ¿Listo? Listo. Entonces ya tengo C. Y ya tengo la raíz. Mire. Entonces ya tengo todo lo de arriba. Y ahora dividido entre 2. Entonces 2 por A, que es 1. Listo. Porque sé que A es 1, B es 1 y C es menos 2 porque los identifiqué de mi problema. ¿Listo? Sencillo, entonces esto ya está. Entonces puedo borrar acá. ¿Sí? Si usted se da cuenta, esto ya lo utilicé y entonces ahorita vamos a ver por qué esto se convierte en dos expresiones. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es hacer estos cálculos. Entonces otra vez igual, permítame. Voy ahora a escribir en esta parte. ¿Sí? Entonces voy a hacer entonces menos 1, entonces mire, menos 1, entonces chao, más o menos, raíz, y ahí dentro de esa raíz me debe quedar un solo número. ¿Qué número me va a quedar? Entonces tengo que hacer las cuentas, 1 al cuadrado me da 1, ¿listo? Ahora, acá hay un menos, menos por menos, porque como todo esto es una multiplicación, entonces menos por menos me da más. ¿De dónde salió este más? Porque menos por menos me da más. Y ahora voy a multiplicar los números. 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Listo. Y entonces, ¿cuánto me da 1 más 8? Pues 1 más 8 me da 9. ¿Listo? Entonces aquí queda raíz de 9. Ojo porque no he sacado todavía la raíz. Y 2 por 1, entonces esto ya quedó. Y 2 por 1, pues me da 2. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salió ese 9? Porque hice la operación 1 al cuadrado 1 y después puse el signo. Para sacar el signo multipliqué menos por menos, pues me dio más. Después multipliqué los números, 4 por 1, 4 y 4 por 2, 8. Tengo que hacer pues dos multiplicaciones. La primera es 4 por 1 y después ese resultado lo multiplico con este número. Ya sin tener en cuenta el signo porque el signo lo saqué primero. Si se dio cuenta, en mi mente realicé primero la regla de signos y después sí multipliqué los números. Listo. Y ahora, permítame acá borrar esto. Y ahora usted simplemente note lo siguiente. Entonces, note lo siguiente. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, voy a continuar. Menos 1 más o menos. Entonces, otra vez. Menos 1 más o menos. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? Entonces, tengo que buscar un número que cuando lo elevé al cuadrado me diera 9. Ese número es 3. ¿Listo? Entonces, me dio aquí un 3. Y aquí me dio un 2. ¿Sí? Entonces, saqué la raíz de 9, que es 3. Y pues 2 quedó 2. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer con este más y con este menos? Pues simplemente es esto mismo. En un caso tengo que utilizar el más
y en el otro caso debo utilizar el menos. Entonces esto usted lo puede escribir de la siguiente manera. Entonces va a obtener lo siguiente. Entonces aquí usted va a obtener x1. Entonces, ¿quién va a ser x1? Entonces va a ser menos 1 más 3 dividido 2. ¿Sí? Escogí el signo positivo. Entonces, cuando usted haga la operación, pues esto le va a dar menos 1 más 3, debe un peso, pero se ganó 3, es decir, que tiene 2 pesos. Y esto va a ser 2 dividido 2, lo que le va a dar 1. Es decir, que x1 es igual a 1. Y por otro lado, voy a buscar x2. Entonces, ¿quién es x2? Entonces, x2 simplemente va a ser igual a menos 1, es decir, lo mismo. Pero en vez de utilizar acá un más, voy a utilizar es el signo negativo. Entonces, menos 1 menos 3 dividido 2. Y entonces, debo 1, pero además también debo 3. Le debo 1 peso al panadero y 3 pesos al carnicero. Entonces, en total debo menos 4. Dividido entre 2 significa que 4 dividido 2 le va a dar 2. Es decir, que este número va a dar menos 2. Es decir, que cuando usted simplifique, aquí simplemente le va a dar menos 2. ¿Listo? Lo estaba haciendo con todos los pasitos lo más lento posible. Entonces aquí nos dio que x1 es igual a 1 y que x2 es igual a menos 2. Entonces en su factorización del término, del término x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más x menos 2, entonces la factorización simplemente dice lo siguiente. Entonces mire que ya hicimos el paso 1, el paso 2, el paso 3 y ya el paso 4 me dice, mire, escriba un paréntesis, entonces escriba 2 paréntesis, entonces le va a hacer caso. Entonces va a escribir paréntesis acá con una X, dejo un espacio, paréntesis acá, la misma X, el mismo término lo copié, lo mismo. Entonces recuerde que acá dice que si x1 al calcular se dio positivo en la factorización se pone negativo, o si dio negativo en la factorización se debe poner positivo. A nosotros en este caso x1 nos dio positivo porque 1 es un número positivo, entonces aquí lo debo poner negativo. Y no importa si lo pongo en el primero o en el segundo paréntesis porque es una multiplicación y la multiplicación es conmutativa. Y en este caso x2 nos dio negativo, significa que aquí lo debo poner positivo. ¿Listo? Y esta es la factorización de esta expresión algebraica. Para confirmarla, entonces multiplico x por x, me va a dar x al cuadrado, ¿sí? X por más 2x me va a dar más 2x. Menos 1 por x me va a dar menos x. Y menos 1 por más 2 me va a dar menos 2. ¿Listo? Estoy haciendo esta multiplicación rápida porque pues ya vimos el tema de la multiplicación, simplemente para que usted por favor lo revise. Y entonces esto va a dar x al cuadrado y aquí tengo 2x menos x, tengo 2 manzanas menos una manzana, realmente tengo una manzana y esa manzana la estamos llamando con la letra x, menos 2. Note que efectivamente esta es la factorización de mi expresión algebraica original porque aquí lo que tengo es justamente un signo positivo. ¿Listo? Entonces los pasos ¿cuáles son? Identificar, reemplazar, ¿sí? Y ya. X al cuadrado más x menos 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si tuviéramos, aquí este término está acá, x al cuadrado, aquí ponemos son los coeficientes, mire. X al cuadrado más x menos 2 y cuando uno le dé los resultados nos dio precisamente 1
y menos 2, pero esos son las raíces. Recuerde que para nosotros poder factorizar simplemente debemos poner x, este nos dio positivo, entonces sería x menos 1 y x, este menos dio nos había dado negativo, ahora es positivo x más 2 y esta va a ser la factorización de mi expresión algebraica, que en este caso es 1x al cuadrado más 1x menos 2. ¿Listo? Mire que pues aquí pues sí usted me va a decir, uy, pero aquí esto lo calculó inmediatamente. Sí, porque